Y ahora damos comienzo a nuestro programa Encuentro Histórico. De la mano de Patricia Ferrer y bajo la conducción de Richard del Pino, haremos un recorrido por la historia para dar una interpretación correcta a la palabra de Dios y sus personajes, y también para comprender aún mucho mejor las bases de nuestra fe. Póngase cómodo y sea usted también, durante los próximos 25 minutos, partícipe de este Encuentro Histórico. Damos comienzo a nuestro segundo programa de la historia del cristianismo. Estamos aquí con Patricia Ferrer, como lo hacemos habitualmente. La semana pasada tocamos el tema acerca de cuál era el lugar, la geografía, qué era lo que estaba aconteciendo políticamente y a través de la religión y las tradiciones en el lugar donde se gestó lo que hoy llamaríamos el ministerio de Jesús, ¿no? O sea, la introducción del origen del movimiento de Jesús. En este segundo programa vamos a estar viendo la situación del judaísmo en la diáspora. ¿No es así, Patricia? Así es. Seguimos en el siglo I, sí, claro, es decir, sí. Y todo esto de lo que estamos hablando, tenemos que aclarar que es antes de la destrucción del templo, es decir, hasta el año 70. Okay. Se mantienen estas situaciones. Sí. Después del año 70 vamos a ver que cambia absolutamente todo, con la destrucción obviamente del templo. Sí, sí, sí. Es decir, el judaísmo de la diáspora, que podemos decir los núcleos más importantes que concentraba población judía, era Alejandría, en Egipto, Roma, obviamente, que es la capital del imperio, también en Babilonia, o sea, y también en todas las ciudades más importantes cosmopolitas de Asia Menor. Claro, claro. O sea, lo que hoy es Turquía, bueno, antes ahí estaban todas las comunidades esas helenísticas muy importantes, las ciudades de Efeso, y todo donde anduvo Pablo incluso y todos los demás. Claro. Más o menos, digamos, para nosotros es en cierta forma conocida lo que significa diáspora, pero tal vez lo que no conozcamos así en profundidad es por qué se llegó a esa diáspora, por qué los judíos se fueron de su tierra hacia otras tierras, o por qué lo llevaron. A ver, me gustaría que tú nos pudieras explicar un poco eso. Sí, bueno, fueron muchas circunstancias, obviamente, y un proceso desde hace mucho tiempo atrás. Básicamente la primera deportación, cuando comienza, porque hasta que más o menos estuvo la monarquía, más o menos desde ahí estaba la población, no se había ido de la tierra. Pero ¿qué pasa? Después de la primera deportación con los babilonios, primero con los asirios, que llevan toda esa población del reino de Israel afuera, es decir, ellos tenían la política de exterminio total y de la zona esa, repoblarla con una población nueva. Y la deportada directamente la dispersaban. En cambio los babilonios no fueron así. Los babilonios lo que hicieron fue llevar a Babilonia toda la población de Judea, y ahí les permitieron que ellos todavía pudieran tener una especie de comunidad juntos, o sea, que pudieran vivir juntos, y ahí ellos prosperaron. Inclusive hicieron grandes negocios. Muchos son los que se quedaron ahí, no volvieron. ¿Podían mantener su fe también, sus creencias? Sí, en la práctica? Sí, porque ahí justamente, ahí es donde realmente se afirma o se hace fuerte la importancia de la sinagoga. Es decir, se dice que ahí sería el origen de la sinagoga, porque en sí es una institución que aparece con el tiempo y a través de todos estos acontecimientos. O sea, no es algo que ya estaba antes digamos, de la primera deportación, no había sinagogas. Claro. Y después, bueno, en Alejandría se sabe que en la parte del norte de Egipto, ya desde que estaban ahí antes que tuvieran los Seleucidas, sino que primeramente habían venido los Ptolomeos, se habían llevado mucha población ahí para Alejandría. Incluso antes de la deportación, de la invasión de los babilonios, acuérdate que cuentan
el libro de Jeremías y todo cuenta que los que pudieron escapar de ese desastre se pudieron escapar a Egipto. Claro, entonces claro. toda esa población quedó ahí. Después, bueno, obviamente ya te digo, oportunidades de negocios, cuando ya el imperio, en la época del Imperio Romano, que ya estaban las carreteras mejoradas, las ciudades que eran centros importantes de comercio, de poder hacer intercambios con todo la producción de Medio Oriente se llevaba a Occidente y así, viceversa. Claro. Y Roma, obviamente, la capital del imperio. Y se dice que hasta España, en España había una comunidad, bueno, de hecho Pablo mismo le dice, yo quiero o sea, el objetivo de él quería llegar hasta a ahí. España, sí. Así que de la diáspora judía, o sea, hacía mucho tiempo atrás, se habían salido de la tierra por diferentes circunstancias. Muchas veces había sido por deportación, forzada, y si no, también muchas veces oportunidades de negocio. Y donde prosperaban, justamente. Y algunos de los que fueron deportados, como vos explicabas, y que después comenzaron a prosperar económicamente con sus negocios y todo lo demás, cuando volvieron, algunos decidieron quedarse. Sí. Porque les iba tan bien en sus negocios y todo lo demás que decidieron quedarse donde estaban. Así es. Claro. Y además, bueno, todavía estamos hablando de que Judea en este momento ya era una región bastante pequeña. O sea, no daba... Y hay que ponerse a pensar también que el que había prosperado fuera de la tierra de Israel no tenía muchas ganas de volver. Porque es lo que pasa hoy. O sea, es habitual. O sea, incluso no tanto hoy, porque ya el Estado de Israel está bastante bien consolidado, pero estamos hablando de 1948, haciendo un paralelismo, cuando no había nada. Al principio era muy difícil. Para la primera comunidad judía que empezó a ir ahí, a establecer instituciones y a empezar todo de nuevo, fue bastante duro comenzar. No, y es entendible porque muchas veces llevándolo al ambiente doméstico, o sea, nosotros ahora estamos viviendo en Estados Unidos, y muchas veces hasta surge la idea en la mente de volver a Argentina o volver a Uruguay. Y yo siempre le repito lo mismo a mi esposa, ¿y empezar de nuevo? Otra vez. Entonces ese mismo pensamiento seguramente que estaba en cientos y cientos de judíos que se habrán quedado en esos países que los habían deportado. Exactamente. Y además, bueno, en este caso, por ejemplo, la relación, ellos tenían una relación con la metrópoli, o sea, con Jerusalén, bastante, digamos, o sea, de lejos, pero sí respetaban la institución en el sentido de que ellos aportaban. El Imperio Romano uno de los privilegios que le habían dado los emperadores a ellos, que ahora vamos a hablar de esos privilegios, era de que ellos podían aportar el medio shekel anual que tenían que dar al templo. Claro. Es decir, ese dinero, el equivalente, quiero decir, del dinero, del medio shekel, iba a parar al tesoro del templo. Esa era una medida administrativa que, ya te digo, los emperadores uno de los tantos privilegios que le habían dado. No solamente eso, sino que la exención militar, ellos estaban exentos de ir al ejército, de servir en el ejército romano. Después, la exención más importante que ellos tenían era estaban exentos de la ley Julia de Colegis. Esto es muy, muy importante. Voy a insistir siempre con esta ley porque esa es la que tiene que ver mucho con el problema jurídico que tenían después las comunidades seguidoras de Jesús. O sea, ellos con el problema de esta ley era el siguiente, que prohibía toda asociación que no fuera la que te otorgaba el permiso el Senado romano. Es decir, toda asociación o agrupación, no solamente religiosa, sino tipo, por ejemplo, sindicato, algo así, de artesanos, por ejemplo, tenía que tener el permiso, digamos, del Senado. Si no tenía ese permiso, quiere decir que era una agrupación ilícita y la policía estaba ahí para hacértelo saber, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Las sinagogas eran el único grupo de privilegio, tenía el gran privilegio de estar exento. O sea, ellos tenían la libertad de poder reunirse, de poder llevar adelante su justicia administrativa, pero interna. Es decir, digamos, como ya te digo, una vez lo hablábamos en otro tema que teníamos,
ese privilegio algunas comunidades musulmanas ya lo están teniendo también. Claro. En Europa. Es decir, le están dando esa libertad de poder decir, bueno, las agrupaciones que ustedes forman tienen la libertad de poder regirla con su propio sistema de justicia. O sea, sus tribunales, como tribunales paralelos, claro, ¿no? A la justicia del país o del estado donde vivan. Entonces, ¿qué pasa? Ya para todo este tiempo, en el siglo I, estamos hablando de que había muchos gentiles que estaban llegando a las sinagogas, ¿no es cierto? Y dejaban los dioses de Roma, o sea, digamos, se cortaban de eso, o sea, directamente dejaban su idolatría. Exactamente. Y pasaban a la fe del Dios único. Sí, pero acordate que al estar bajo esta ley, o sea, al amparo, digamos, de la exención de esta ley, es muy importante porque entonces ellos también estaban exentos de ir a cumplir con el culto al emperador, porque eso también era una ley que estaba establecida, que tenías que ir a rendir, a hacer sacrificios a los distintos templos que estaban distribuidos en todo el imperio, ir a ofrecer distintos animales, no sé lo que se decía en ese momento, los sacerdotes de cada lugar determinaban y tenían que ir, todo ciudadano romano lo tenía que hacer. Entonces, toda persona gentil que se había hecho prosélito, convertido, el converso, el prosélito, estamos hablando del que realmente se dejaba todo la idolatría o el paganismo y se convertía al judaísmo y se circuncidaba para poder tener acceso a esto. Los problemas, por eso te digo, es muy importante esto, porque después, justamente con el problema que surge entre los que no se circuncidaban a raíz de lo que un grupo de allá, de los primeros seguidores de Jesús, que después vamos a ver, hay distintos grupos que chocaban entre sí, que no estaban todos de acuerdo en este punto, ponele, ¿no es cierto? En el punto de que todo gentil, porque acuérdate que todo gentil, para ser admitido en el seno del pueblo de Israel, tenían que ser circuncidados. Pero está este otro grupo, que es el más que nada toda la línea de Pablo, digamos, y todo el grupo paulino, que son judíos helenísticos, por supuesto, son todos judíos helenizados, y de la diáspora, ¿no? Que tienen un pensamiento diferente normalmente al más tradicionalista o al más intransigente, como eran los de Judea, que obviamente nunca aceptaron este tipo de pensamiento. Y ya te lo dice la misma carta de los Gálatas, Pablo ahí justamente menciona el problema que tenía con ese grupo. Que o sea, muchas veces se idealiza como que el cristianismo era un grupo homogéneo. No era así. Siempre todos estos primeros años estuvo lleno de conflictos entre sí, y que tampoco podemos hablar de cristianismo. Seguían siendo judíos todos. O sea, de ninguna manera se habían pasado a otra religión ni nada de eso. Un paréntesis para decirle a nuestros amigos que lo que se está tratando, que no se confunda, es justamente la historia del cristianismo, pero que es necesario profundizar en estas cosas como para tener una base clara de qué es lo que acontece después. O sea que por eso es un pequeño paréntesis para que se entienda que todo lo que tú estás ahora diciendo, tanto en el programa anterior como este programa, y tal vez nos lleve más programas, es la base importantísima para entender después qué pasó en el cristianismo. Perdón por este paréntesis. Así que está perfecto. Podemos seguir con la situación del judaísmo en la diáspora. No, perfecto. Entonces, ya te digo, los judíos, digamos, estaban dispersos. Entonces, como para redondear, digamos. Ya de por sí, una población entre más o menos 7 millones de judíos en total, en todo el imperio. Esos son números que salen de Flavio Josefo. Hubo un censo en la época de Claudio y más o menos dio esos números. El problema, ya te digo, de que ya habían surgido también las discrepancias entre ellos cuando Pablo va y desparrama, digamos, esta nueva noción de que, bueno, los judíos, porque básicamente lo que hay que aclarar acá es lo siguiente. Para el judaísmo, y sobre todo los que vivían en Jerusalén
y los que vivían en Galilea. Es un pensamiento, en todo momento lo que los rodea es un pensamiento concreto, bien simple, y que su mensaje básicamente se reducía a que el Mesías había venido, claro, que Jesús era el Mesías esperado y anunciado por los profetas, claro, y que pronto su muerte obviamente se entiende como que había sido parte del plan de Dios para traer salvación, claro, a su pueblo y también a los gentiles, ¿no es cierto? Y que ya Dios lo había resucitado, pronto va a venir a instaurar su reino, así que lo que había que llevar urgentemente este mensaje a todo el judaísmo de la diáspora. Es decir, eso es lo que a Pablo, claro, lo continuamente lo tiene. Claro. Ese era realmente el evangelio. Exactamente. Claro. Esas buenas nuevas. Porque se creía que era inminente el reino. Claro. Entonces, a Pablo y junto con sus seguidores, ellos elaboran esa importancia de decir, no, como ya había este tipo de personas que se acercaban a la sinagoga y no se circuncidaban, ajá, sino que quedaban como lo que la Biblia llama temeroso de Dios. Ajá. Es decir, eso era en realidad, esa es una traducción que sale, o sea, el nombre jurídico es phobomenoi, que es una palabra que lo que significa era que el que se había acercado a la sinagoga pero que no se había circuncidado y quedaba con ese nombre jurídico, el phobomenoi, o metuente también cuando se lo pasa al idioma latín. Entonces, a eso se refiere Pablo, de que a esas personas no hay que obligarlas a circuncidarse, okay, sino que se los deje así, en esa situación, porque el reino ya está pronto, a la vuelta de la esquina. Claro, claro. Es decir, mira, fíjate vos, no hay ninguna elaboración teológica. Lo que acá estamos prácticamente diciendo es que en Pablo no hay ninguna especie de nueva doctrina, es decir, claro, bueno, ahora empezamos. Claro, después las comunidades paulinas que surgen después del año 70 y después de la destrucción del templo, que eso lo vamos a tratar en otro día, ellos sí empiezan a elaborar una teología con respecto a todo lo que pasa, pero todavía estamos antes del 70, claro, antes de la destrucción del templo, cuando lo único que se espera es el inminente regreso del, claro, Mesías resucitado, que había muerto, ¿no es cierto?, en Judea, de una manera cruel, pero que había muerto como mártir para dar salvación, claro, a los judíos primeramente y luego al gentil, el gentil que se acercara a la sinagoga, ¿no? Claro. Básicamente era muy cierto, muy simple, o sea, era eso. Pero el problema era que ese mensaje traía mucha discrepancia entre los judíos de la diáspora. Tal, claro, es así que el año 49 se habla de que el emperador Claudio los expulsa de Roma durante un tiempo. Y quiero mencionar esto porque, mira vos, una de las causas, acá sucede algo importante, que eso va a influir mucho en la separación, ajá, de sinagoga y después iglesia. Okay. Cuando ellos se los expulsa, quedan 10 años sin sinagoga, ¿sí? Las sinagogas quedan cerradas. Sí. Entonces esos gentiles que se habían acercado a la sinagoga quedaron sin poder reunirse. Entonces se forman esas agrupaciones autónomas, claro, independientes. Después, cuando viene Nerón, 10 años después, o sea, 5 años después, vuelve Nerón, les permite a los expulsados regresar, pero ya estos que se habían formado independientes no vuelven otra vez, claro, con la sinagoga. Claro. Esa es una de las cosas importantes que va a favorecer después la separación, claro, entre iglesia y sinagoga. Interesantísimo, la verdad que interesantísimo. Lamentablemente se nos termina el tiempo, como siempre. Vos sabés que el tiempo es tirano. Pero bueno, quedó en claro el punto fundamental que se quería tocar en este programa, que era la situación del judaísmo en la diáspora. Dar a entender que el judaísmo no solamente estaba agrupado en lo que es Jerusalén o la tierra, lo que hoy conocemos como Israel, ya para ser más claro y más específico, sino que había grupos de judíos por todas partes del reino y muchos lugares más allá. Y a eso es lo que después apunta el apóstol Pablo. Así que de esta manera quedó bien clara y bien entendido lo que tú nos enseñaste en este día. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos, queridos amigos, el próximo martes a la misma hora para poder seguir escuchando un poco más acerca de la historia del cristianismo. Gracias.
Nos encontraremos el próximo martes a esta misma hora para seguir siendo partícipes de este encuentro histórico. Este material también está a su disposición en CDs. Si usted desea obtener más información, por favor escríbanos a info@olivonatural.org y gustosamente se lo haremos llegar. Encuentro Histórico es una producción exclusiva de Ministerios Olivo Natural.